Regresamos con más análisis en Así Estamos. Ya está disponible para usted la nueva Audi Q3 2016 de fabricación alemana, motor turbo de alta eficiencia, consumo de hasta 58 kilómetros por galón, seguridad, calidad, eficiencia, durabilidad, todo lo tiene Audi. Búsquela en la agencia Audi en Santa Elena desde 35,900 más impuestos. Estamos listos para nuestra plática esta mañana, hablar del proceso permanente de análisis y trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que no solo en el proceso mismo de cada elección está operando, sino tiene trabajo permanente haciendo evaluaciones y análisis, y después de las elecciones de diputados y alcaldes 2015, mucho más trabajo por dilucidar los nuevos mecanismos y la nueva, digamos, manera de procesar las decisiones electorales que también se siguen modificando y se espera se modifiquen en la Asamblea Legislativa. Gracias al licenciado Julio Olivo por acompañarnos. Bienvenido nuevamente, doctor Olivo. La pregunta importante en esto, hemos hecho ya un recuento, entiendo, del proceso electoral 2015 y ya estamos con conclusiones claras sobre lo que ha pasado y cómo podemos mejorar todos los procesos electorales, doctor. Sí, bueno, quizás en primer lugar agradecer que por primera vez me invite, a pesar de que hoy Sonsonateco no me había invitado a este programa, como un reclamo, si quiere, de un Sonsonateco, y entregarle, mire, una memoria bellísima de lo que son las elecciones. Gracias. 2015. Esa es la memoria que tradicionalmente se había entregado, pero al lado de ello, porque usted estaba hablando también de transparencia y rendición de cuentas, ahí está la rendición de cuentas, que es un documento aparte acerca de en qué se invirtieron cada uno de los fondos, ¿verdad? Descrito incluso por cada uno de los 15 programas del Plan General de Elecciones que el Tribunal Supremo Electoral ha querido poner en manos de la ciudadanía. Así usted puede saber de esos 25,5 millones en qué se invirtieron esos fondos. Entonces, parte de lo que usted decía, interesante, ¿va? Lo que estamos tratando de analizar y reflexionar acerca de este último proceso electoral de las elecciones 2015, que dicho sea de paso, para Centroamérica, para América Latina y el mundo, ha sido uno de los procesos electorales más complejos y una especie de laboratorio por haber implementado un sistema de listas completamente abiertas, que algunos de los países no se quieren meter ya en ese tipo de temáticas. Acabamos de observar las elecciones de Guatemala hace unos días y claro, usted va a ver una transmisión de resultados completamente rápida. Ahí estuvimos hablando con los técnicos, yo directamente estuve con la presidencia del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y efectivamente la transmisión es rápida, el sistema es rápido, porque solo se vota por banderas, ¿sí? Solo en la elección presidencial aparecen los rostros de los candidatos para presidente, porque solo son 4 rostros. Ellos no conciben, y en otras latitudes no conciben, que tengamos el montón de rostros. Se recuerda, 24 rostros en una especie de sábana, que todos hablan de ella, ni siquiera toalla, sino que sábana, un tamaño más grande que el tabloide. Y si hay más partidos políticos y más candidatos, tendríamos que seguir hasta un tamaño, ¿verdad? Infinito, si seguimos con esa concepción del voto por rostro y votar por candidato. En otros países lo que hacen es votar por el nombre, simple y sencillamente votan por el nombre, y entonces usted no tiene una gran papeleta, sino que una papeleta de tamaño carta. Tamaño un carta listado de nombres. Un listado de nombres. Entonces, ¿cuál será el mejor sistema? Eso lo vamos a ir analizando, y para ello también estamos organizando, además de haber pasado por este proceso de liquidación, que nos comprometimos a salir en los tiempos, a liquidar los presupuestos. Ahorita anunciamos, ¿verdad?, a toda honra, que logramos liquidar los presupuestos y pagarle, digamos, a todas las empresas. Algunos antes se quejaban porque no les pagaba el Tribunal Supremo Electoral, y algunos por eso elevaban los costos, ¿verdad?, de los productos. En esta ocasión tuvimos, gracias a las gestiones que se realizaron en el Ministerio de Hacienda, tuvimos los presupuestos inyectados, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral, los dineros en efectivo, ¿verdad?, los tuvimos en buen tiempo, en un tiempo bastante, digamos, pronto,
digamos, los presupuestos de los 25 millones que nos inyectaron, y eso nos permitió pagar a todas las empresas. O sea que ahorita, si alguna empresa nos cobra, es porque hay un proceso judicial pendiente, hay algún tipo de situación que reclamarles a las mismas empresas y por ello no se les ha pagado, o hay otros que no han cobrado y están en fondos ajenos en custodia, pero todo está pagado. Doctor, dentro de este informe de cuentas y memoria y todo, hay dos puntos que quedaron como en expectativa de la población. Uno, que quedara claro si se iba a, o se definió después de todo el recuento de situaciones, si hubo o no un sabotaje al tema electoral. ¿Lo hubo? Bueno, yo sostengo que hubo un sabotaje y lo sostuve durante la elección. Y eso, en atención, yo le llamé de esa manera, aunque el delito que establece la legislación penal es fraude. Pero obviamente yo en aquella coyuntura no iba a hablar de fraude, porque más de algún partido político que dirigieron alguna campaña en contra del Tribunal Supremo Electoral pudo habérsele ocurrido, porque a veces no son creativos y usted les da ideas. Se les pudo haber ocurrido diseñar una campaña de que el tribunal iba a hacer fraude. El Código Penal regula el fraude electoral. Yo le llamé sabotaje por el origen de la palabra sabo, por esos zapatos que los trabajadores en las fábricas de sudor le colocaban en el proceso, digamos, de producción, le metían los zapatos de madera a las máquinas y eso lo que hacía es obstaculizar el proceso de producción. A eso me refería yo cuando dije, alguien ha obstaculizado este proceso. ¿Pero se logró determinar? No se ha logrado porque recuérdese usted de que eso estaba en manos de la Fiscalía General de la República, porque ellos iban a hacer una investigación de oficio. Así fue anunciado. Desconozco en qué situación se encuentra el proceso, ¿verdad? Porque el impulso corresponde a quien tiene el monopolio de la investigación del delito en este país, que sería la Fiscalía General de la República. Entiendo que ellos han realizado una serie de acciones, tales como, por ejemplo, llamarnos como testigos a todos los que teníamos información al respecto. Entonces nos han llamado, pero quien va a recabar las pruebas y quien va a determinar si interpone una querella o no ante un tribunal competente será la Fiscalía General de la República. ¿Pero a usted le queda en su persona la idea de que sí hubo ahí algo? ¿Qué medidas se van a tomar entonces? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Por ejemplo, en cuanto a la acción civil y mercantil, sí nosotros tenemos esa potestad. Se ha nombrado una comisión de juristas del Tribunal Supremo Electoral, en donde por supuesto tenemos participación los magistrados, en donde se ha analizado cuál es la acción pertinente que se debe llevar a cabo para deducir responsabilidades. Se han solicitado, por ejemplo, a los administradores de contratos. Hay un administrador de contrato y responsable de todo el proceso de transmisión, un técnico, un jefe, ¿verdad?, que es el responsable. Se le han pedido el Tribunal Supremo Electoral, el colegiado le ha pedido los informes correspondientes y él ha tenido a bien también brindarlos. Entonces, de todas esos insumos, nosotros vamos a determinar quién tuvo mayor responsabilidad o menor responsabilidad, tanto a nivel interno del Tribunal Supremo Electoral como a nivel externo, es decir, porque hay una empresa que era la encargada de realizar ese procesamiento de datos, de hacer la consolidación de datos para que estos datos se pudieran divulgar. Recuérdese que ahí está el kit del asunto. Hay un módulo de consolidación de datos, ¿verdad?, que ese módulo tuvo problemas y por lo tanto nosotros no pudimos divulgar los resultados. Allí pudo haber tenido que ver el proceso, si quiere, de la implementación del voto cruzado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese voto cruzado se plasmaba en las actas que iban a ser procesados por esta empresa. Entonces, todo eso se está determinando. Yo no podría decir en este momento, miren. ¿Por qué es tan difícil y no se tiene hasta la fecha ya determinado? Porque podría uno pensar que ha pasado un buen tiempo para lograrlo. Esa pregunta es importante, es decir, más bien en este caso usted podría suponer de que no hay un interés por determinar quién es el culpable en esta situación, ¿sí? Tanto si es culpabilidad interna o es culpabilidad externa. Recuérdese que aquí hay una serie de factores, ¿verdad?, que podrían de alguna manera desvelar algunas esencialidades de cómo se maneja el proceso electoral en este país. Yo creo que lo importante también, porque yo siempre hablo de generar gobernabilidad democrática al interior del organismo colegiado, porque si usted no logra generar esa gobernabilidad, esos consensos sobre algunos temas
que son importantes para el país. Organizar una elección es un tema importantísimo para el país y no el más importante, si usted se fija, porque desde allí usted elige a los futuros funcionarios que van a gobernar en los diferentes órganos, en el órgano legislativo pues, del Estado. Entonces es importante, o quien va a gobernar los destinos del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces es una actividad importantísima. Entonces entiendo yo de que si seguimos explotando estas contradicciones, esto puede llegar a suceder de que no tengamos, por ejemplo, elecciones 2018 ni elecciones 2019. Entonces hay una serie de temas que hay que tocarlos con sumo cuidado. Es como una cirugía mayor en este caso. Yo no podría aventurarme a aportar más datos porque esto le podría servir incluso a la contraparte. En el caso de una demanda civil, que eran más de $300,000 que se le estaba pagando a una empresa, ¿ya? Imagina, más de $300,000. Y bueno, y algo tuvo que suceder. Ahora, ahí. tomando, digamos, estos pendientes, la otra duda es ¿qué va a hacer el tribunal? Sí. Porque algunos decían, mire, es hora de partirlo en competencias, es decir, Sí. una jurisdiccional, una administrativa. ¿Hay condiciones como para que los próximos procesos ya tengan una diferencia en eso? Mire, doctor? yo creo que hay algún tiempo, primero, para poder organizar un seminario con todas las credenciales académicas, que eso es lo que nos hemos propuesto como organismo colegiado. Organizar un seminario como el que estamos organizando, seminario de evaluación, si pudiera él tomar nuestro logo oficial, si me permite la propaganda. Claro que sí, No sé con si se descuento. puede, este sería el logo especial, que no después nos va a cobrar ahora, pero hoy con la mercantilización de todo, hasta de la religión. No, aquí tenemos nosotros problemas. también sabemos Mire, diferenciar lo que hay que cobrar y lo que no. Espérame, está tomándolo mal. Ahí está. A ver, no quería pasar el logo. Bien, este logo gratuito que acaban ustedes de Ajá. trasladar, a ver, no les pasa nada. No, es no el, pasa es el nada. primer seminario de evaluación que se está promoviendo. Y en este tema, como le digo, los magistrados y magistradas del organismo colegiado hemos tenido pleno consenso. Es decir, todos estamos como en la disposición de mejorar sobre aquellos aspectos que de alguna manera tuvimos algunas falencias. Algunos señalaban inexperiencia, algunos señalaban problemas de contradicciones entre magistrados, que las contradicciones son normales, es decir, en un organismo colegiado, como son normales en la Asamblea Legislativa, en este mismo centro de trabajo, a pesar de que Agape se caracteriza por promover, digamos, la palabra de Dios y un mensaje positivo, no me va a negar de que hay contradicciones también al interior de periodistas sobre cómo llevar la noticia, etcétera, etcétera, porque todos tenemos una concepción de mundo y una manera diferente de comportarnos. Entonces, todas esas maneras diferentes las hemos tratado de alguna manera de unificar, es decir, yo ya llegó el momento en que estoy ponderando, conozco ya a cada magistrado, cómo se comporta y en qué puntos podemos tener coincidencias y en qué puntos diferimos, radicalmente y en qué puntos no diferimos radicalmente. Entonces, eso nos va a llevar a una gobernabilidad, a un buen gobierno. En este seminario de evaluación, todos coincidimos, queremos evaluar, queremos diagnosticar, queremos recabar insumos necesarios para poder mejorar en los procesos electorales venideros. Y entonces, armamos 10 mesas en este seminario y tomamos en cuenta partidos políticos, tomamos en cuenta Junta de Vigilancia Electoral, que es el ente que nos vigila y donde están representados los partidos políticos también. Tomamos en cuenta organizaciones públicas, que la idea también de este Tribunal Supremo Electoral, al menos de la presidencia, es tomar en cuenta todo ese recurso, todo ese potencial de recursos públicos que nos ha llevado a tener un buen ahorro para estas elecciones. A pesar del presupuesto que se disminuyó, hemos sacado adelante la elección más compleja de la historia y eso creo que es positivo. Estamos utilizando las instituciones del Estado. Igual me acabo de reunir con gente del Tribunal Costarricense, que ellos organizan la elección solo con recursos que tiene el Estado, del Tribunal, incluso las telecomunicaciones y todo, utilizan recursos del Estado, igual Guatemala, igual otros países, Nicaragua, etcétera, que nos puede colaborar y alimentar estas ideas de cómo hacer para llevar a cabo la elección. Y si bien la democracia es cara, y eso es lo que se nos había dicho, es mucho más cara cuando usted administra los recursos no de una manera óptima o eficiente. Entonces, eso es lo importante. Entonces, en el seminario, usted va a analizar algo que usted estaba preguntando, la necesariedad de una reforma electoral en el país. Nosotros hablamos de una reforma electoral integral, porque alguna gente habla de reforma
como solo cambiar de forma a esto o a aquello o a lo otro, pero siguen estando los mismos contenidos. Es decir, el sistema electoral va a seguir siendo el mismo porque solo le está cambiando una especie de ropaje, si quiere el estuche, pero no cambia el contenido. Entonces nosotros estamos hablando de la necesidad de integrar, por ejemplo, todas estas sentencias de la sala. La sala emite una sentencia por aquí, una sentencia por allá, a lo que yo le he llamado parcherismo. Entonces un parche aquí, un parche allá, y usted se topa con una camisa que tiene un montón de parches. Entonces esa camisa hay que armarla de la misma tela, si quiere, para usar esa misma metáfora. ¿Qué capacidad de determinar va a tener este seminario al final con sus conclusiones, resoluciones? Porque tenemos también por el otro lado el debate legislativo para determinar reformas o incluso las demandas de inconstitucionalidad que pueden seguir viniendo a precisamente las decisiones legislativas. Esperamos, por ejemplo, que Sala de lo Constitucional puede emitir las resoluciones que crea conveniente en su independencia judicial en los tiempos electorales pertinentes. Hasta ahora los tiempos electorales, 11 resoluciones, no han sido muy pertinentes y cualquier analista le puede decir, si usted tiene un plan general de elecciones, si usted tiene un sistema electoral sobre el cual usted va a armar y convoca elecciones y arma todo un proyecto y una planificación, si viene otro componente y otra gente a decirle, miren, no, cambie todo esto. O sea, le van a poner un límite de tiempo. Entonces, para recibir esto. No, eso tiene que ver con una especie de autocontención a veces de los órganos de Estado y de respeto también mutuo. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que ahorita estamos con un tiempo electoral pertinente de este seminario que se realiza 9 y 10 de noviembre. Por supuesto, nosotros ya tenemos algunos insumos y la sociedad civil, algunas ONGs ya tienen insumos concretos, ya tienen un rumbo que lo van a presentar acá y en estas mesas se va a debatir cuál es la reforma electoral pertinente, ley de partidos políticos. Por ejemplo, yo hablo de que no tenemos ni siquiera una ley de procedimientos electorales, el procedimiento está subsumido en el mismo código electoral. O el tema de las elecciones internas de los partidos. El tema de las internas de los partidos políticos, el tema de las candidaturas no partidarias, la igualdad de derechos, el tema de género, el tema de lo que le han llamado ciudadanización de las juntas receptoras de votos, aunque en realidad son de todos los organismos electorales temporales, porque hay juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos, que son las que llevan la carga del conteo. ¿Cómo se va a realizar ese proceso, verdad, de nueva integración de las juntas receptoras de votos, que ya es inminente porque Sala de lo Constitucional ha planteado esa integración, aunque siempre, verdad, van a proponer los partidos políticos? Eso es lo que está debatiéndose en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos invitado a esos actores legislativos, a los legisladores, porque sin la voluntad de ellos, que es la misma voluntad de partidos políticos y los intelectuales que pululan alrededor de los partidos, sin la voluntad de ellos, usted lo dice muy bien, nosotros podemos plantear la reforma electoral mejor del mundo, si quiere, de un país incluso de primer mundo, y si los partidos políticos no la aceptan o no tienen la voluntad, esa reforma electoral no se va a llevar a cabo. Pero no solo hay reforma electoral, porque también al interior del tribunal tenemos, por ejemplo, que pensar en un mejor registro electoral. Nadie piensa, por ejemplo, en qué sucede con el registro electoral. Nosotros nos planteamos una comisión para depurar y actualizar el registro electoral. Nadie le ha puesto atención a eso. Y allí están los muertos vivos, que nosotros le llamamos. Ahí está la transparencia del proceso electoral. ¿Y cómo siente que vamos respecto a los tiempos de todo esto? Porque claro, ese es el peor enemigo del tribunal, el tiempo que va corriendo, y hay que cumplir fechas, y si no se llega a tiempo vamos a volver a tener el embudo de decisiones y no... Correcto. Por ejemplo, este año nosotros nos lo hemos planteado como un año, si quiere, ya que estamos en un canal religioso, de meditación, ¿sí? De meditación acerca de lo bueno, lo malo y lo feo que sucedió. Tiempo de reflexión, hemos reflexionado mucho, nos hemos peleado también mucho entre los magistrados, por una posición, por otra, y yo creo que hemos llegado a ese consenso de que debemos de unirnos en aquellos temas que sean en favor de la institucionalidad democrática de este país, porque no es un juego construir democracia en este país. Entonces estamos claros que debemos de evaluar
realizar una evaluación profunda, realizar cambios también profundos a nuestro sistema electoral, o más bien asumir los cambios que ya se produjeron. Para bien o para mal, ahí está el voto cruzado, que habría que reflexionarlo y habría que calcular con tiempo. Este mismo año debemos de reflexionar. Yo he platicado incluso con la gente de Hacienda para decirles, ya no es posible tener presupuestos como los que se han dado al Tribunal Supremo Electoral en años anteriores. Es decir, que usted tiene un presupuesto con 3 meses antes, 2 meses antes, etcétera, etcétera. Y usted va a capacitar también 1 mes o 15 días antes a las juntas receptoras de voto. Eso ya no es posible. Entonces nosotros nos planteamos, yo vengo de la academia y estoy muy motivado por esa idea, propusimos la creación de la Escuela de Capacitación Electoral, haciendo un símil con lo que tenemos en materia de administración de justicia, en donde al Consejo de la Judicatura, fruto de los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero del 92, se le creó una escuela de capacitación con todas las herramientas para capacitar a quién, a los jueces de la República. De hecho, nosotros teníamos el privilegio, cuando estaba de decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, el Estado nos confirió el privilegio, el mismo Consejo Nacional de la Judicatura, de administrar la maestría para formar a los jueces de la República. Y ahí teníamos la maestría judicial. Entonces, un símil de eso queremos hacer en lo que concierne a materia electoral. Capacitar, formar, realizar procesos de capacitación y formación. ¿De quiénes? De aquellos sujetos que, de acuerdo al perfil que nosotros determinemos también con una metodología de perfil, sean las personas más aptas para integrar juntas receptoras de votos, juntas electorales departamentales. Entonces, claro, por ejemplo, con algunos intelectuales hemos platicado y hablamos, yo hablo de capacitar y formar. No es lo mismo capacitar, dar capacitación, que formación. La formación es algo más profundo, porque habla usted de formación humana, de formación social, de formación intelectual, de formación profesional. Una capacitación es un traslado de conocimientos que yo se lo puedo dar en un CIDE. Y usted ahora, depende, claro, del elemento tan trascendental como que si se mantiene o no el voto cruzado, doctor, y eso puede cambiarlo todo. Si me deja terminar la idea anterior, entonces le hablaba, entonces ese proceso de capacitación y formar una escuela de capacitación electoral, que sería, digamos, un mérito, si quiere, de este organismo colegiado, y así nos estamos tratando de convencer a nosotros mismos, generar una infraestructura donde hayan aulas también de capacitación, dar clases, certificar a estas personas y no seguir con un proceso en donde incluso, debo de hablar sin que se vayan a afligir los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, debemos de comenzar capacitando a los mismos capacitadores del Tribunal Supremo Electoral, porque nadie ha revisado las credenciales también en las acreditaciones de ellos. Si voy a determinar un nuevo perfil del alumno, del integrante de la mesa, si quiere, receptora de votos, debo determinar un perfil también del maestro, y no lo hemos revisado. Entonces, todas esas revisiones, sin que esto suene, digamos, a una purga o algo, yo entiendo que hay gente muy buena en el Tribunal Supremo Electoral, es de revisar currículum, revisar perfiles y digamos, entrarle a este tema. Pero a lo que yo me quería referir también es conectar el tema de Hacienda, el tema de presupuesto. Hacienda nos tendría que dar de manera anticipada, y no 3 meses antes, un presupuesto para la creación de esa escuela, un presupuesto para poder diseñar nuevos instrumentos, ¿ya?, de la supuesta ciudadanización de esas juntas receptoras de votos. Igual un presupuesto, ¿para qué? Tanto nos criticaron los medios de comunicación por esa falla en un componente del programa que no se lograba entender. Yo traté de explicarlo de la manera más didáctica posible, pero nos acusaron, nos vilipendiaron y casi nos lincharon. Entonces, eso se debió ¿a qué? A que hicimos un simulacro una semana antes de la elección, ¿sí? Con tan poco tiempo, haber implementado algo sin una empresa también contratada era complicado. Entonces, ¿qué queremos ahora? Si me permite un segundito más, que el Estado nos dé un presupuesto también un año antes para certificar y para probar ante todos los medios de comunicación que ese sistema funciona y ponerle candados
para que nadie lo llegue a tocar y por eso saber decía, que no va a fallar. Por eso decía yo, necesita tener certeza si vamos a continuar con esto del voto cruzado o no. Entonces, o si la sala sale exacto, con otra resolución. Entonces, Ese sería el eso problema. puede ser crucial para el tribunal. Y le, ¿Cómo determinarlo? le pido un favor si me regala agua. Por supuesto. favor, Vamos a porque hacer de hecho una pausa y porque no volvemos tomo café. enseguida para que Por nos favor. pongan más café, agua a los dos. Agua, Ya volvemos. si me regalan, por favor. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos. Termos del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Continuamos esta conversación con el doctor Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, entiendo también otro punto importante ha sido desarrollar un proceso electoral con menos recursos, con menos dinero. Ustedes se propusieron hacerlo más barato cuando se supone que esto tendría que ser cada vez más caro. Esa relación también de presupuesto-éxito en la inversión, ¿cómo la está manejando? Bueno, aunque como todo es relativo, como la teoría de Albert Einstein en la posición de las estrellas, aquí está nuestro informe de rendición de cuentas. Nos dieron 25 millones y medio. Hoy sabemos que fueron 200,000 y algo para la Junta de Vigilancia Electoral, no 500,000 como nos habían dicho. Y en esta rendición de cuentas, a pesar de que digamos, todos calculábamos de que el presupuesto no nos iba a alcanzar, hemos cubierto la fase que obligó Sala de lo Constitucional, con reajustes presupuestarios y todo eso. Cubrimos el recuento de votos, con el mismo presupuesto de los 25 millones. Cubrimos la operación más grande que tiene el país de contratación de personal y todo, que significa el traslado de paquetes electorales, la Dirección de Organización Electoral, que hizo un buen trabajo, por cierto. Ningún paquete electoral dejó de llegar a ningún centro de votación, y eso demostró también la eficiencia, la adecuación de todos los centros electorales. Si usted se fijó, a pesar de que nos tardamos en instalar cada junta receptora de voto, ¿por qué se tardó cada junta receptora de voto? Por el mismo manejo de los folios que le decía yo. Es que a veces se ve de manera muy sencilla, pero cuando usted habla en datos estadísticos, cuántos folios se tuvieron que agregar y que tuvo que manejar cada una de las juntas receptoras de voto, era lógico que se iban a tardar un poco más. Eran 3 elecciones en una. En la elección presidencial solo manejaron 500 papeletas cada junta receptora. Hoy tuvieron que manejar, ¿cuántas? 1,500. Pero además de eso, el agregar. Antes solo manejaban un folio, una acta, más las actas también de la A a la F. Pero hoy se agregaron, oiga bien, de 132,000 folios que antes se manejaban con el voto que no era fraccionado, cuando no habían listas abiertas, se agregaron 167,000 folios más. Eso significaba que usted tenía que transmitir desde los diferentes centros de votación, 2.595 centros y las 10.621 JRB, 277,000 y fracción de actas. O sea, le agregó 167,000. Eso nos lleva al Es voto una cosa electrónico, compleja. doctor. Entonces el futuro es toda esta dinámica y más inversión que también cuesta dinero. Yo le temo un poco al voto electrónico, aunque algunos partidos políticos han expresado su opinión favorable, mientras no tengamos plena conciencia de nuestro aparato informático. ¿Ya? Se fija, un componente de la informática falló.
Y mientras el principio, que yo si quiere casi lo patento, de máxima desconfianza, siga estando presente en la clase política, ¿ya? El voto electrónico va a generar muchas más desconfianza y sobre todo con el fantasma y el temor de que puede volver a fallar el proceso de transmisión. Ahora, esta confianza, y porque nos queda poco tiempo, viene también en decisiones que hacen ver al tribunal más metido en lo político que en lo técnico electoral, y es la decisión, por ejemplo, de darle o mantenerle con vida a 2 de los partidos aún no cumpliendo las exigencias de la ley electoral. Sí. Entonces, eso puede estar generando un poco de eso, pero sí, me refiero a las decisiones que está tomando el tribunal hasta en esos puntos. Sí, bueno, no sé si la pregunta concreta es porque sabía que le dio sobre los partidos políticos. ¿Por qué decidieron darle vida o mantenerlos? Decidimos en un caso dar cumplimiento a una sentencia de Sala de lo Contencioso Administrativo y a sentencias de Sala de lo Constitucional recurrentes en este campo sobre la cancelación del partido PCN, ¿verdad? Ahí creo que fue claro, y del partido PP. Pero en el caso de la cancelación del instituto político, porque son momentos históricos diferentes, uno corresponde a otras elecciones, ¿verdad?, anteriores, el caso del PCN, y el otro caso corresponde a la elección 2015. Decía de que esta elección fue la elección más compleja de la historia, y fue compleja porque usted tuvo 11 resoluciones de Sala de lo Constitucional dentro del marco del proceso electoral. Esto está siendo estudiado incluso en otras latitudes del mundo, ¿verdad? Lo que sucedió en El Salvador, la intromisión de un ente, ¿verdad?, diferente, bajo el argumento de que se violentan derechos fundamentales o que hay una esfera de constitucionalidad o de protección constitucional, versus autonomía e independencia del órgano electoral, que en otros países del mundo, quiero decirlo, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de Estado, o sea, es un órgano de Estado a la par del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. En nuestro país no sucede de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 11 resoluciones de sala versus también decretos legislativos. Decretos legislativos en donde estuvo ausente el decreto legislativo que regulaba sobre la materia del voto cruzado y el fraccionamiento del voto y las listas abiertas. El Tribunal Supremo Electoral solo emitió un instructivo interno para poder implementar esa forma de votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto me sirva de preámbulo o de marco, si quiere, de referencia para señalar o fundamentar la resolución que nosotros emitimos. El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, que no se reformó porque no se emitió ningún decreto legislativo para regular sobre la nueva manera de votar, quedó prácticamente en una legislación ya del pasado o aplicable a otros eventos electorales. ¿Por qué? Porque esta legislación, y nosotros nos basamos en la letra C, porque allí se exigía un número de votos válidos, que son 50,000, para cancelar a un partido político. El partido político que no obtuviera, de acuerdo al artículo 47, ese número de votos válidos, era cancelado. Pero nada se dijo acerca de las fracciones de voto, que es ya lo que se aplicaba en el nuevo sistema electoral que fue transformado en virtud de la sentencia 48-2014 de la Sala de lo Constitucional. Nada se dijo. ¿Qué sucedía cuando el voto se fracciona? Porque esto se refería a voto unitario, como lo teníamos anteriormente, y más bien voto por bandera, ni siquiera voto por rostro ni por preferencia. Y ahora usted tenía fracciones de voto. Entonces, estos partidos políticos que iban a ser cancelados, porque no solo fue el CD, sino que también el Partido Socialdemócrata, que por cierto ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo 47 en la Sala de lo Constitucional. Entonces, retomando esa argumentación, que a mí me pareció bastante profunda, bastante robusta de quienes lo presentaron, y tomando en cuenta que esta elección es diferente a otras elecciones que han sucedido, tomando en cuenta que aquí se han cambiado completamente las reglas del juego, se ha transformado el sistema electoral, y tomando en cuenta que este partido además obtuvo incluso un escaño municipal y tampoco dijo nada el artículo 47, ¿qué sucedía cuando un partido político obtiene una representación?
O sea, tiene un puesto de gobierno a nivel de consejos municipales plurales. Tampoco dijo nada de la legislación. Tampoco dijo nada de la legislación en el nuevo escenario. Imagínense el principio también de igualdad, artículo 3 de la Constitución de la República. ¿Qué sucede con los partidos políticos que tuvieron la prerrogativa incluso de no participar en la elección legislativa? Porque sabían, como estrategia política, que si no obtenían 50,000 votos, iban a ser cancelados. Entonces dicen, mejor no participo porque puedo ser cancelado. ¿Cuántos votos obtuvieron ellos? 0 votos. No les podemos contar ningún voto. Y a ellos no les hemos iniciado ningún proceso de cancelación. Y no participaron en una elección, tenían esa prerrogativa. Los otros que sí decidieron participar en las reglas del juego, CD, y que obtuvo 36,000 votos, imagínate, 36,000 votos, y más de 80,000 fracciones de votos, que representa una legitimidad también para este partido político, de alguna manera nos mete en esa discusión y esa reflexión. ¿Qué sucede también con los partidos que se fueron como apéndice de los partidos grandes, que se fueron en coalición? Les voy a contar a ellos los votos que obtuvieron individualmente o los votos que obtuvieron gracias al otro partido. Cuando usted suma los votos de la coalición, por supuesto este partido político pequeño no está en proceso de cancelación. Imagínese la justicia terrenal de la que le estoy hablando. Yo creo que usted me va a comprender en ese sentido. Quiere decir que el partido que se fue en coalición se alió a un Goliat, no lo estamos cancelando, pero al otro que participó y obtuvo 36,000 votos y más de 80,000 fracciones de votos y un alcalde, a ese sí debemos de cancelar. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en nuestra resolución es que este artículo es inaplicable, y como jueces también electorales, nosotros tenemos esa potestad de inaplicar un artículo cuando sea contrario a la Constitución. Además, este procedimiento va para que la Sala también de lo constitucional pueda reflexionar y nosotros nos sometemos a esa decisión. Doctor, muchísimas gracias. Aquí la justicia terrenal también nos hace a nosotros con el tiempo y agradecido estoy de su presencia en este programa. No, igual, y seguiremos abordando estas temáticas. Y le agradezco también el profesionalismo de su entrevista. Estamos a la orden, doctor. Sí. Y terminamos por razones de tiempo con el proverbio de cierre y con esto nos despedimos. En Proverbios 24, versículos 33 y 34 dice: se hace una siesta, se alarga el rato para cruzarse de brazos, pero la pobreza se aproxima a ti como un merodeador, la miseria cae sobre ti como un hombre armado. Así que no tome mucho tiempo para la siesta. Será hasta mañana. Por hoy, así estamos.